Hola chicas y chicos, nuevamente con ustedes para continuar con nuestro repaso acerca de la ciencia psicológica y en esta oportunidad vamos a recordar aspectos importantes de los elementos básicos de nuestro psiquismo, los llamados procesos psíquicos, procesos psicológicos o procesos mentales. Sabemos nosotros que por su representación, los procesos psicológicos se clasifican en cognitivos, porque permiten conocer la realidad, afectivos, porque reflejan la relación que establecemos con el entorno, y conativos, porque orientan nuestra actividad hacia el logro de metas. El día de hoy vamos a estudiar la primera parte de los llamados procesos cognitivos, ¿ya? De aquellos que nos permiten ir conociendo la realidad. En este tema, ¿no?, que corresponde a la segunda semana, vamos a recordar a la percepción, ¿ya?, sus elementos, sus principios, sus alteraciones, y la memoria, ¿no? La definición, la teoría multialmacén, también conocido como el modelo modal o modelo modélico, ¿ya?, y los tipos de memoria de largo plazo. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy en nuestra segunda sesión virtual. Bueno, la percepción, ¿ya? Sabemos que es un proceso psicológico, es una representación subjetiva, ¿no?, de la realidad objetiva que posibilita nuestro conocimiento acerca de la realidad. Por eso forma parte del grupo de procesos denominados cognitivos. Ahora, por medio de la percepción podemos integrar, organizar e interpretar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Es decir, que la percepción integra, organiza e interpreta a las sensaciones. Recuerda que la sensación es el proceso psicológico que nos permite captar cualidades aisladas de los estímulos a través de los receptores sensoriales. Gracias a la sensación podemos captar colores, sabores, sonidos, formas, temperaturas, texturas, ¿no?, que luego la percepción va a integrar, va a interpretar y le va a otorgar un significado, ¿ya? Ahora, para que se lleve a cabo la percepción, entonces es imprescindible las sensaciones, pero también tiene que haber experiencia. No podemos asignarle un significado a algo sin apoyarnos en la experiencia que hemos tenido, ¿no? Entonces, si en este momento te muestro, por ejemplo, este objeto, ¿no?, y te pregunto qué es, a ver, por ahí, si puedes captarlo. Entonces, probablemente tú me digas, profesor, esto es un lápiz. Ahora, ¿cómo sabes que esto es un lápiz? Primero, porque estás captando la forma, tal vez el color, ¿no?, entre otras cualidades, ¿no?, que pueden estar implícitas. Y también te estás apoyando en tu experiencia previa. Es muy probable que anteriormente hayas visto objetos similares a este y hayas aprendido cómo se llama, ¿no? Entonces, por eso la percepción ya es un proceso que requiere de la sensación y también requiere de la experiencia, ¿ya? Y como no todos tenemos las mismas experiencias, no todos vamos a percibir de la misma manera, siempre. Podemos coincidir, ¿no?, en algunas percepciones, pero cada sujeto va a ir percibiendo en función a lo que capta sensorialmente y también en función a las experiencias que va teniendo. Ahora, para que se lleve a cabo la percepción, ya es necesario la presencia de tres elementos. Hay tres elementos que constituyen el acto perceptual, ¿ya?, que los mostramos a continuación. Entonces, para que se lleve a cabo la percepción, primero tiene que haber un objeto, ¿no?, que es todo elemento material, ¿ya?, que debe ser captable por los sentidos. Entonces, el objeto perceptible es todo elemento que puede ser captado a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro oído, de nuestro tacto, ¿ya? Ahora, un segundo elemento del acto perceptual es el sujeto perceptor, ¿no?, que es todo ser humano que de manera activa va a integrar, interpretar y le va a asignar un significado a aquellas cualidades que se han captado a través de los sentidos, ¿no?, del objeto perceptivo. Entonces, el sujeto vendría a ser quien percibe,
¿ya? Ahora, cuando el sujeto capta las cualidades del objeto, las integra y las interpreta, se los va a representar mentalmente a través de el percepto, ¿no? Definido como la imagen o la representación mental actual, particular y concreta del objeto perceptible, ¿ya? Entonces, el percepto es la representación mental del objeto, ¿ya? Perceptible, de lo que está aquí y ahora. Entonces, para que tú manifiestes, estoy percibiendo, ¿ya? Un lápiz, estoy percibiendo un celular, estoy percibiendo una laptop, estoy percibiendo a mi mamá, estoy percibiendo a mi hermano, tienen que estar presentes. Tienes que captarlos, ¿no? A través de tus sentidos para luego interpretarles y asignarles un significado. Entonces, para que haya percepción, sí o sí, tiene que haber objeto, sujeto y percepto. Si falta uno de esos elementos, ya no será percepción. Puede ser cualquier otro proceso que se está utilizando o puede ser que se esté experimentando alguna alteración perceptual que luego vamos a recordar. Pero si queremos hablar de percepción, sí o sí tienen que estar presentes estos tres elementos, ¿ya? Ahora, la percepción, muchos teóricos lo entienden como la experiencia inmediata. Ahora, esta experiencia inmediata en el ser humano fue de mucho interés para un conjunto de psicólogos alemanes que en el año 1912 ¿ya? Fundaron una escuela psicológica conocida como la Gestalt, ¿ya? O la Gestalt. Esta escuela psicológica tiene como máximo representante o fundador a Max Wertheimer, ¿ya? Que junto con otros psicólogos alemanes se dedicó a estudiar, a investigar y experimentar a la percepción, ¿no? Entendida como experiencia inmediata en el ser humano, y establecieron un conjunto de principios y leyes perceptuales, los cuales vamos a presentar a continuación, ya sintetizados en una imagen. Algunos de ellos están explícitos, otros los vamos a escribir de forma implícita, ¿ya? Mira, principios y leyes perceptuales. Aquí te mencionan la ley de cierre, la ley de proximidad, la ley de continuidad, la ley de semejanza, así como también al principio de figura y fondo y el de pregnancia. Pero hay un principio que está implícito en esta imagen, y es el principio general, el principio totalizador, al que los gestálticos denominaron el principio holístico, entendido como aquel que explica que la conciencia del ser humano tiende a captar la unidad, es decir, el todo, antes que al conjunto de los elementos, es decir, las partes, que lo constituyen, ¿ya? Ese principio holístico suele expresarse en la frase el todo es mucho más que la suma de sus partes. ¿Cómo se evidencia o cómo se muestra ese principio holístico con esta imagen? Cuando lees la palabra gestal, ¿no? Si tú logras percibir la palabra gestal, es porque estás apoyándote en el principio holístico, estás captando el todo antes que las partes, la palabra antes que las letras, ¿no? Y le estás a esa palabra asignando un significado. ¿Ya? Entonces, ahí está un principio perceptual importante que es el principio holístico, el todo antes que las partes. Otro principio perceptual también importante es el principio de pregnancia. Este principio sostiene que el ser humano tiene la tendencia a ver formas sencillas antes que formas complejas. Por eso también se le conoce como el principio de la buena forma, ¿ya? Entonces, este principio sostiene que la mente tiende a organizar el todo bajo una buena forma, ¿no? Entonces, ¿cómo se evidencia ese principio de pregnancia? Cuando al observar aquí, inmediatamente percibes una letra L, ¿no? Antes que otra imagen, otra figura que pueda ser, ¿no? Entonces, ni bien percibes acá y ves la letra L, ese es el principio de pregnancia. O sea, percibes la forma más sencilla, más fácil, antes que formas complejas, difíciles, ¿no? De interpretar. ¿Ya? Otro principio perceptual también interesante es el principio de figura y fondo. Ese principio sostiene que el ser humano tiene la tendencia a, digamos que, resaltar o destacar una figura,
¿ya? Que puede ser un color, que puede ser un sonido, que puede ser un olor, que puede ser un sabor, dentro de un conjunto de elementos que lo rodean, ¿no? Entonces, cuando dirigimos nuestra atención y nos focalizamos en un elemento, captamos con claridad y precisión, este se convierte en nuestra figura. Y todos los demás elementos que están alrededor pasarían a ser el fondo, ¿ya? Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, ¿no? De pronto conversando con alguien que está cerca de nosotros, lo que esta persona nos cuenta, ¿no? La voz de esta persona se convierte en nuestra figura y todos los demás sonidos o elementos que están alrededor pasarían a ser el fondo, ¿no? Ahora, el principio de figura y fondo se caracteriza porque es reversible. Lo que en un momento es tu figura, en otro momento puede pasar a ser el fondo, o sea, pueden cambiar de posición, ¿ya? Entonces, una característica del principio de figura y fondo es que es reversible, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser algunas cualidades. Hay que recordar que estos principios y leyes perceptuales, ¿ya? Se van a manifestar en las distintas modalidades sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, gustativas, cutáneas, ¿ya? No solo se dan en una modalidad, pueden ser en varias modalidades. Ahora, otro principio que no se manifiesta aquí de forma explícita es el principio de agrupamiento, que sostiene que el ser humano tiene la tendencia a agrupar elementos por ciertas cualidades o características. Dentro de este principio de agrupamiento encontramos varias leyes, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, la ley de cierre, que sostiene que el ser humano tiene la tendencia a percibir figuras incompletas como si estuvieran completas, ¿ya? Por ejemplo, aquí percibimos la letra G probablemente, cuando en realidad no hay letra G, ¿ya? Sino que apoyándonos en nuestra experiencia, ¿ya? E ignorando estos vacíos, mentalmente completamos toda esta figura, ¿no? Entonces, por eso se le llama ley de cierre, ley de completamiento o ley de clausura, ¿ya? La tendencia a percibir figuras incompletas como si estuvieran completas. Ahora, la ley de proximidad sostiene que el ser humano tiene la tendencia a agrupar elementos que están más cercanos entre sí, más juntos. Por eso se le llama proximidad. O sea, gracias al principio de proximidad o a la ley de proximidad podemos aquí percibir, por ejemplo, la letra E o podemos percibir filas de cuadrados, ¿no? O una columna de cuadrados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están más cercanos entre sí. También está la ley de continuidad, la tendencia a seguir un patrón constante en la presentación del estímulo, en este caso esta barra de color celeste, que podría continuar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, basta con una pequeña porción para poder interpretar que hay una constancia o digamos que una continuidad en la presentación del estímulo. ¿Ya? Finalmente, la ley de semejanza también es importante tomarla en cuenta porque es la tendencia a, digamos que, agrupar elementos que comparten el mismo color, la misma forma, el mismo tamaño, en todo caso, ¿no? Entonces, esa vendría a ser la ley de semejanza, cuando agrupamos los elementos porque tienen el mismo tamaño, el mismo color. Ya, por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, ¿cómo sabemos si, digamos que el que acaba de anotar el gol es de nuestro equipo? Por el uniforme que lleva, ¿no? Entonces, por eso se consideraría como un ejemplo, ¿no? De semejanza. En este caso, la ley de semejanza se evidencia cuando vemos que estos dos elementos, estas dos letras, tienen las mismas cualidades, ¿no? La misma forma y el mismo color. Entonces, letras T, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser algunos principios perceptuales. Hubo también una pregunta de examen de admisión hace un tiempo atrás referido al principio de constancia perceptual. Este principio sostiene que el ser humano tiene la tendencia, ¿ya?, a mantener la representación mental, es decir, el percepto, a pesar de que cambia la información que ingresa por tus sentidos, ¿ya? Este principio de constancia puede darse de diversas formas. Hay constancia de tamaño, constancia de color, hay constancia de forma.
La constancia de tamaño se ejemplifica o se evidencia cuando percibimos un avión en lo alto del cielo, por ejemplo, ¿no? Nuestra vista o la información sensorial nos indica que el avión es pequeño, ¿no? Tiene un tamaño muy chiquito. Sin embargo, nuestro percepto, ¿no?, nos dice que el avión es inmenso, pero que por la distancia, ¿no?, se ve pequeño. Entonces, eso es una forma de ejemplificar el principio de constancia perceptual. También hay constancia de color, ¿no? Por ejemplo, que se evidencia cuando una persona asiste a una reunión, a una fiesta, por ejemplo, a una discoteca donde se utilizan luces, ¿no?, de colores, y de pronto va con su polo blanco y por la iluminación se ve lila, ¿no? Entonces, el polo se ve lila, sin embargo, tú sabes que es blanco. Entonces, ahí se está ejemplificando también constancia de color, sería, ¿no? Se mantiene la representación de que el polo es blanco, a pesar de que tu vista te dice que es lila, ¿no? Entonces, esos serían otro principio que también debemos de siempre recordar y tomar en cuenta. Chicos, ahora, ¿qué pasa cuando el sujeto percibe diversos elementos materiales, ¿no?, de la realidad? No siempre se va a percibir de manera adecuada, de manera correcta. Hay ocasiones donde el sujeto, por diversos motivos, puede malinterpretar, ¿no?, o de pronto darle un significado que no le corresponde al objeto. O incluso hay algunas personas que han elaborado perceptos sin que hayan objetos presentes. ¿Ya? Hay personas que afirman estar percibiendo algo que en realidad no está presente. En ese caso, ¿qué cosas se estaría manifestando? Las llamadas alteraciones perceptuales. ¿Ya? En la percepción ya pueden presentarse dos anomalías o dos alteraciones muy conocidas, ¿no? La ilusión y la alucinación, ¿ya? ¿Qué diferencia a la ilusión de la alucinación? La presencia y ausencia del objeto, ¿ya? La ilusión, en primer lugar, es definida, ¿no?, o es conocida como la percepción equivocada o distorsionada de la realidad, o sea, de los estímulos de la realidad, ¿ya? En la ilusión siempre hay objeto, ¿ya? Hay objeto, hay sujeto y hay percepto. Pero, ¿ya?, el percepto no le corresponde al objeto. Por eso se le llama percepción equivocada. Digamos que esta señorita está frente a una naranja, pero se representa una toronja, ¿no? O sea, qué rica toronja, pero en realidad era una naranja. Entonces, ahí estaría experimentando una ilusión, una percepción equivocada, ¿no?, errada o distorsionada de la realidad. Ahora, la ilusión puede manifestarse de dos formas. Hay dos tipos de ilusión, sabemos. Hay una ilusión objetiva y una ilusión subjetiva. La ilusión objetiva es generada por las características o las cualidades o condiciones que posee el objeto. Es decir, la forma, el color, el parecido o la ambigüedad que tiene el objeto, ¿ya? Por eso se le llama objetiva. Porque ¿dónde está el problema? En el objeto, ¿ya? Como se parece mucho a otro o es ambiguo, hace que me equivoque, ¿no? Una ilusión objetiva es la que experimenta una persona que de pronto está caminando por la calle y ve a alguien conocido, ¿no?, que está caminando delante de él o de ella. Y de pronto esa persona dice, ¿qué hace por aquí, no? Debería estar ahorita en su casa. Voy a asustar, a ver si me reconoce, o a ver si se da cuenta que soy yo, dice, ¿no? Entonces, eso que estás caminando, te acercas y por ahí le tocas el hombro, o de pronto le jalas la mochila, la cartera, y llamándolo, ¿no?, por su nombre, o llamándola por su nombre, y al voltear resulta que no era la persona que creías que era, ¿ya? O sea, de espaldas tenía la contextura, la forma del cabello, tal vez prendas, ¿no?, similares a las que utilizaba la persona, conocido,
pero en realidad no era. Entonces, ahí ha sufrido una ilusión objetiva. ¿Por qué? Porque el parecido físico, ¿no?, que tiene esta persona de espaldas a la persona que conoces, ha hecho que te equivoques, ¿no?, que malinterpretes, ¿ya? Entonces, el confundir un pimentón con un rocoto, el confundir una naranja con una toronja, ¿no?, se considerarían como ilusiones objetivas. En cambio, las ilusiones subjetivas son aquellas generadas por los estados internos del sujeto perceptor. Ya puede ser por estados febriles altos, por fatiga, por somnolencia, puede ser por estados emocionales como el miedo, la ira, la alegría, por la motivación, o sea, pero la equivocación la provoca cómo se siente o cómo se encuentra el sujeto. ¿Ya? Entonces, en una ilusión subjetiva, ¿ya?, el problema está en el sujeto que va a percibir. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de ilusión subjetiva es de pronto el que una persona que tiene temor a ser víctima de un asalto, por ejemplo, está caminando un día por una calle, ¿no?, un tanto solitaria, y de pronto escucha pasos, ¿no?, detrás suyo, que alguien lo sigue, ¿no?, escucha pasos de que alguien está detrás suyo, y la persona manifiesta, uy, seguro es un ladrón, me va a robar, dice, por ejemplo, ¿no? Y se anima a voltear y resulta que era un perrito, ¿no?, que venía detrás de esta persona siguiendo. Entonces, ahí estaríamos hablando de una ilusión subjetiva. O sea, el miedo a ser asaltado hace que confunda un perro con un ladrón, ¿no? Entonces, en la ilusión subjetiva, la equivocación, la distorsión, la genera el sujeto, ¿no?, que va a interpretar, que le va a asignar un significado al estímulo, ¿ya? Entonces, en el caso de la ilusión, ¿ya?, siempre hay objeto, sujeto y percepto, ¿ya? Sea objetiva o sea subjetiva, siempre están los tres elementos presentes. En cambio, en la alucinación, ¿ya?, aquí no existe el estímulo, ¿ya?, no existe el objeto. Por eso es que se le llama falsa percepción, porque falta un elemento, ¿no?, del acto perceptual. En la alucinación, el sujeto afirma percibir algo que no está presente o algo que no existe. Y esto se da por una serie de causas, ¿ya? Una persona no va a alucinar así por así, ¿ya? ¿Cuándo alucina o cuándo podría alucinar un sujeto? Cuando está, digamos que en estados extremos del organismo, de pronto un desgaste físico, mental muy severo, ¿no?, la fatiga puede llevarlo a alucinaciones. Está intoxicado por drogas, incluso hay un grupo de drogas llamadas alucinógenos, ¿no? Ya, tal vez por el consumo de alcohol en exceso también. También por alteraciones mentales, como es el caso de la esquizofrenia, ¿ya? En el caso del síndrome del miembro fantasma, ¿no? Hay personas que han sufrido por diversos motivos la mutilación de determinada parte de su cuerpo, pero por un tiempo manifiestan, ¿ya?, sentir dolor, ardor o comezón, ¿no?, hormigueo de la parte del cuerpo que ya no tienen, ¿no? Entonces, eso también sería un ejemplo de alucinación por causa del síndrome del miembro fantasma, ¿ya? Por sugestión también, por estados febriles elevados, ¿no?, que serían situaciones en las cuales el sujeto ha visto afectado su sistema nervioso, ¿no? Entonces, es por eso que percibe algo que no está presente, ¿ya? Entonces, en el caso de las alteraciones perceptuales, la ilusión y la alucinación no es normal, por eso se llaman alteraciones, pero en el caso de la ilusión sí es frecuente, o sea, es común. A cualquier persona le ha sucedido en algún momento que se ha confundido, equivocado, se ha malinterpretado algo. O sea, una persona común y corriente puede sufrir de ilusiones, ya por las características del objeto o por el estado en el cual se encuentra. En cambio, no todas las personas han sufrido alucinaciones, solo aquellas que están bajo las causas que acabamos de mencionar y detallar,
¿ya? Entonces, el caso de la ilusión puede ser objetiva y subjetiva, y en el caso de la alucinación es solo subjetiva, ¿no? O sea, no hay alucinación objetiva, solo subjetiva, nada más. O sea, es el sujeto el que de pronto por las condiciones en las cuales se encuentra, percibe algo que no está presente o algo que no existe. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a pasar a visualizar algunos ejemplos de ilusión objetiva, ¿ya? O sea, ilusiones causadas por las cualidades o las características del objeto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Las líneas horizontales son paralelas entre sí, sin embargo, no se ven paralelas, ¿no? No se perciben paralelas, ¿ya? Tanto chuecas, medio inclinadas, ¿no? ¿Ya? Y eso es porque por las características del estímulo, ¿no? Por el sombreado de la figura. Lo propio sucede aquí también, ¿no? En cada intersección aparece un punto negro que no está graficado, ¿no? O sea, se perciben puntos negros que no están graficados, ¿ya? Eso es una ilusión objetiva. Lo propio sucede aquí. Ya mira, como puedes observar, las líneas son paralelas. Pero ¿qué pasa cuando se colocan estas líneas diagonales, ¿no? En cada línea como que se distorsiona un poco, ¿no? Lo propio sucede en esta imagen, la ilusión de Hering. Ambas líneas horizontales son paralelas entre sí, pero parecen un poco abultadas en el centro, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad son paralelas. La ilusión de Müller-Lyer, ¿no? Donde ambas líneas verticales de las esquinas son de igual longitud, sin embargo parece que una fuera más larga que la otra, ¿no? Lo mismo que aquí. ¿Ya? Las dos líneas horizontales son del mismo tamaño, pero parece que la línea inferior fuera más larga que la línea superior. Ya está. Entonces serían algunos ejemplos de ilusión objetiva que tal vez es mucho más fácil de ejemplificar. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de nuestra sesión, donde vamos a recordar características importantes de la memoria. Hace un momento decíamos que para que se lleve a cabo la percepción, tiene que haber sensaciones, ¿no? Y tiene que haber experiencia, ¿ya? Para que se pueda interpretar, bueno, para que se pueda integrar, para que se le pueda asignar significado a lo que estamos percibiendo. Ahora, esa experiencia es posible gracias al proceso psicológico llamado memoria, ¿ya? La memoria es entendida como un proceso cognitivo básico que permite adquirir, que permite aprender, porque entre la memoria y el aprendizaje hay una relación muy estrecha. No puede haber aprendizaje sin memoria, y la memoria no tendría sentido si no hubieran aprendizaje, si no hubieran experiencia. Entonces, gracias a la memoria, ya podemos adquirir, aprender, luego almacenar, guardar, conservar, retener, y finalmente recuperar, evocar o recordar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. ¿Ya? La memoria, al ser un proceso cognitivo, permite el conocimiento de la realidad, y al ser básico, ¿ya? Está presente tanto en animales como en humanos. Claro que no son lo mismo, o sea, el funcionamiento de la memoria de los animales y de los seres humanos es distinta, ¿no? Porque en el caso de los seres humanos, la memoria va acompañada de otras actividades y otros procesos mentales complejos. Entonces diríamos que la memoria en el ser humano es inicialmente básica, pero luego se va a ir complejizando, ¿no? Ya, ahora, la memoria, la naturaleza de la memoria ha sido estudiado en base a distintos modelos. El día de hoy vamos a conocer dos modelos que nos explican cómo se procesa la información, o sea, cómo se adquiere, se almacena y cómo se recupera, ¿no? Conocimientos, habilidades, experiencias. ¿Ya? El primer modelo que vamos a recordar el día de hoy es conocido como el modelo de procesamiento de información, ¿ya? Donde nos explica que, digamos que la memoria procesa información en función a tres fases.
o a 3 etapas, ¿no? Cuyo funcionamiento es análogo al funcionamiento de la computadora, ¿ya? Entonces, este modelo de procesamiento de la información nos dice que la primera fase, ¿no? Lo primero que hace nuestra memoria frente a las experiencias que vamos teniendo es transformarla en códigos que se puedan almacenar en la memoria, ¿ya? Por eso es que la primera fase o el primer proceso elemental o secuencial de la memoria es la codificación, ¿no? Que consiste en transformar la información sensorial en una forma que permite ingresarse en la memoria, ¿ya? Una vez codificada, ¿no? La información sensorial, la vamos a guardar, la vamos a retener o la vamos a conservar por un determinado tiempo, gracias a la segunda fase llamada almacenamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a almacenar o a conservar la información? Eso depende del tipo de almacén donde ubiquemos, ¿no? La experiencia. Pero el almacenamiento vendría a ser la fase por la cual se conserva información por un determinado tiempo. Pueden ser segundos, pueden ser minutos, pueden ser horas, días, meses, años, eso ya depende del almacén donde se guarda. Una vez guardada la información, cuando la necesitemos utilizar, ya más adelante, vamos a tener que recuperar la información. Es decir, vamos a tener que traer al presente o actualizar aquella información que se almacenó y se guardó tiempo atrás. ¿Ya? Esa fase o ese proceso se llama recuperación, o algunos dicen evocación también, ¿no? Lo asocian con el término evocación, o recuerdo, o sea, recordar, actualizar aquella información que se guardó por un determinado tiempo. Ahora, esta recuperación no siempre va a ser precisa, exacta, ¿no? O sea, va a depender también de las características, de una serie de factores, ¿no? Que puede ser que el sujeto recupere información, pero no con total exactitud. ¿Ya? Ahora, entonces la recuperación vendría a ser el proceso mediante el cual se extrae de la memoria la información previamente almacenada. Ahora, haciendo una analogía, ¿no? Con, entre el modelo de procesamiento de información de la memoria, que nos habla de 3 fases, y el funcionamiento de la computadora, diríamos que la codificación, por ejemplo, se evidenciaría al introducir datos en la computadora por medio del teclado. O sea, cuando digitamos en el teclado, codificamos la información, nos formamos en un tipo de información que se puede guardar, ¿no? En la computadora. Luego, el almacenamiento se ejemplificaría con la acción de guardar los datos en una carpeta, ¿no? Del disco duro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el almacenamiento vendría a ser guardar la información que hemos digitado, ¿no? En una carpeta. Y la recuperación, también llamada evocación, se evidenciaría cuando extraemos, ¿no? Ese archivo que hemos guardado tiempo atrás, ya a través del monitor, la pantalla, o a través de la impresora, ¿no? O a través de los parlantes, dependiendo del tipo de información que se haya guardado, de cómo se ha guardado la información, ¿no? Entonces, así es como este modelo, ¿no? Nos explica cómo se procesa la información. Por eso se le llama modelo de procesamiento de la información. O también conocido como la teoría de los procesos secuenciales o la teoría de los procesos elementales o básicos de la memoria. Otro modelo que nos explica cómo trabaja nuestra memoria es el modelo modal, o también llamado modelo modélico, propuesto por los psicólogos Richard Atkinson y Richard Shifrin, ¿ya? También este modelo es conocido como la teoría multialmacén, también llamada teoría del procesamiento múltiple de la información, o teoría de las 3 cajas, ¿no? Porque nos habla de 3 tipos de memoria. De una memoria sensorial, de una memoria a corto plazo y de una memoria a largo plazo, ¿ya? Ahora, cada almacén va a guardar la información
por un determinado tiempo. Cada almacén también guarda determinado tipo de información. Entonces, según Atkinson y Shiffrin, cuando ingresa información a través de nuestros sentidos, digamos así, ¿ya? De la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, el primer lugar donde se guarda la información es en la memoria o almacén sensorial, ¿ya? Aquí va a permanecer la información por milésimas de segundo, ¿ya? Aquí la información todavía no se procesa de forma abstracta, ¿no? Sino que permanece la información el tiempo necesario para poder de pronto captar algunas cualidades, por así decirlo, ¿no? Aquí la información, ¿ya? Digamos que va a mantenerla, ¿ya? Por un tiempo mayor, ya que la presencia física del estímulo, permitiendo así el reconocimiento de características y formas del estímulo, nada más, ¿no? O sea, solo permite reconocer características y formas. Dura solamente milésimas de segundo, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? De cómo trabaja la memoria sensorial sería, por ejemplo, una persona en una habitación, ¿no? Totalmente oscura, de pronto enciende un fósforo, ¿no? O un cerillo y comienza a hacer círculos de pronto, ¿no? De forma inmediata, ¿ya? Entonces, la memoria sensorial va a conservar, por así decir, la imagen física lo suficiente para que percibas ese círculo, nada más, ¿no? Eso sería una forma de ejemplificar la memoria sensorial. O por ahí hacer un número, ¿no? El número 8, por ejemplo, ¿no? O el número 3, pero la memoria sensorial guarda información por un lapso muy breve de tiempo, ¿ya? Ahora, dentro de la teoría de Atkinson y Shiffrin, se plantea que para que la información dure más tiempo, ¿no? Y luego podamos interpretarlo, darle un significado, se tienen que utilizar procesos de control, ¿no? Que posibiliten que la información sea trasladada de un almacén a otro, ¿ya? Entonces, para llevar información de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, se va a utilizar la atención como proceso de control. Por eso aquí, en este esquema, dice que cuando ingrese información, se va a guardar en la memoria sensorial por milésima de segundo. Ahora, si esa información es atendida, es decir, si atendemos la información, va a pasar a la memoria a corto plazo. Pero si la información no es atendida, se va a perder en fracciones de segundo, ¿no? Después de fracción de segundo, ¿ya? Entonces, gracias a la atención, la información que está en la memoria sensorial va a pasar a la memoria de corto plazo. Ahora, hay que recordar que en la memoria sensorial hay varios tipos, ¿no? De almacenamiento, por así decirlo. Hay varios tipos de memoria sensorial. Hay una memoria icónica, que es la que guarda información que proviene de la vista, memoria ecoica, que guarda información que proviene del oído, memoria olfativa, ¿no? Que proviene del olfato, memoria gustativa, información que proviene del gusto, y memoria áptica, información que proviene de la piel, del tacto, ¿no? Entonces, la memoria sensorial se manifiesta de cinco formas, o hay 5 tipos de memoria sensorial, ¿ya? Entonces, digamos que el sujeto, luego de que ingrese información a través de sus sentidos, se guarda en su memoria sensorial por milésima de segundo y atiende la información. Entonces, va a pasar a la memoria de corto plazo. A la memoria de corto plazo también se le denomina, se le conoce como memoria de trabajo, le llaman memoria primaria, memoria inmediata, memoria operativa, memoria activa, algunos le dicen memoria reciente también, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí la información va a permanecer por menos de un minuto, ¿no? Por 15 a 30 o 40 segundos,
más o menos, es el promedio, ¿no? O sea, dura más tiempo que la información en la memoria sensorial, pero sin sobrepasar el minuto, ¿ya? Ahora, y a diferencia de la memoria sensorial, que es de capacidad ilimitada, porque puede guardarse toda la información que ingresa a través de tus sentidos, en el caso de la memoria a corto plazo, la capacidad es limitada, ¿ya? En tu memoria a corto plazo, según los estudios realizados por George Miller, solo puedes guardar 7 más menos 2 unidades de información o chunks, ¿ya? Según Miller, el número mágico sería 7 más menos 2, que es el promedio de información que se puede guardar en la memoria a corto plazo. Ahora, una unidad de información o un chunk, ¿no? Puede ser de pronto una unidad simple como un dígito, un número, una letra, o puede ser compleja como una palabra, por ejemplo. Entonces, podemos guardar 5 números como mínimo, 9 como máximo. ¿Ya? Podemos guardar 5 palabras como mínimo, 9 como máximo, ¿no? Por un lapso de 1 minuto, digamos así, ¿ya? Como máximo. Entonces, esas son las cualidades que tiene la memoria a corto plazo. Ya la memoria reciente, la memoria inmediata, la memoria operativa, porque es la memoria que siempre estamos utilizando. Ahorita estás utilizando tu memoria a corto plazo para poder aprender, comprender, ¿no? Lo que te estoy explicando, por ejemplo, ¿no? Que luego puedas hacer algunas anotaciones o de pronto hacer por ahí algún esquemita, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene la memoria ya a corto plazo, la memoria de trabajo, ¿ya? Ahora, cuando la información que está en la memoria de corto plazo, ya, se procesa de manera profunda, ya, va a pasar a la memoria de largo plazo. Si se procesa de manera continua, se va a mantener en la memoria a corto plazo por más tiempo que 1 minuto. Y si no se procesa la información, se va a perder después de 25 a 30 segundos, ¿no? Que es el tiempo que va a durar la información en este almacén. Ahora, para procesar de manera continua, ¿ya? Información que está en la memoria a corto plazo, se va a utilizar el repaso de mantenimiento como proceso de control. ¿Ya? El repaso de mantenimiento consiste en repetir la información para que permanezca por más tiempo que 30 segundos, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no? Cuando el procesamiento de la información que está en la memoria a corto plazo es continuo, la información se mantiene en la memoria a corto plazo durante un periodo más largo. Para eso utiliza el repaso de mantenimiento. Ahora, pero si la información se procesa de manera profunda, es decir, se hace uso del ensayo elaborativo, ¿ya? Del ensayo elaborativo, que se define como el acto de extraer el significado de la nueva información y vincularla con otros significados presentes en los materiales que ya están almacenados en la memoria de largo plazo. Es decir, relacionar lo nuevo que voy a guardar con lo que ya está guardado en la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, en este caso, la información ya va a llegar a la memoria de largo plazo y aquí va a permanecer por un tiempo indefinido. La memoria a largo plazo puede conservar la información por minutos, por horas, por días, por semanas, meses, por años o incluso por toda la vida, ¿ya? Ahora, tu memoria de largo plazo es conocida también como la memoria secundaria, la memoria mediata, la memoria remota, la memoria permanente, memoria inactiva, también le dicen algunos, ¿ya? Memoria pasiva, también le dicen, ¿no? Entonces, aquí la información va a permanecer por un tiempo indefinido. Ahora, si se requiere de la información más tarde, dicha información se transfiere a la memoria a corto plazo. O sea, una vez que la información llegó a tu memoria de largo plazo, cuando quieras utilizarla luego, vas a tener que traerla a tu memoria de corto plazo, ¿ya? Porque esta es tu memoria operativa, esta es tu memoria activa, la que siempre estás utilizando,
¿ya? Ahora, en tu memoria de largo plazo, la información se va a ir guardando de acuerdo al contenido, ¿no? Que se va a ir almacenando. Y para ello vamos a utilizar el siguiente esquemita para entender un poquito más acerca de los tipos de memoria de largo plazo. Así como hay tipos de memoria sensorial, icónica, ecoica, olfativa, gustativa, áptica, también hay tipos de memoria a largo plazo, ¿ya? Estos tipos de memoria a largo plazo fueron propuestos por Endel Tulving, ¿ya? Y él nos dice que hay tres tipos de memoria de largo plazo. La memoria procedimental, la memoria semántica y la memoria episódica, ¿ya? Sin embargo, es importante considerar una cuarta memoria de largo plazo, la memoria emocional, aunque no fue propuesto por Tulving, ¿ya? Entonces, la memoria procedimental y la memoria emocional son consideradas memorias implícitas. ¿Por qué? Porque sus contenidos no se pueden verbalizar o expresar a través del lenguaje, ¿ya? En cambio, la memoria semántica y la memoria episódica, estas sí se pueden expresar a través del lenguaje, se pueden verbalizar, por eso son parte de la memoria explícita. Ahora, la memoria procedimental es aquella que almacena movimientos o procedimientos. Está presente tanto en humanos como en animales también, ya porque tanto los humanos como los animalitos adquieren movimientos que debido a la práctica se convierten en automáticos, ¿no? Y lo realizamos en muchos casos sin pensar, ¿no? Por ejemplo, dentro de la memoria procedimental, ¿o qué estaría guardado en tu memoria procedimental? Cómo manejar bicicleta, por ejemplo, ¿no? O cómo patinar, si que sabes patinar. Cómo atarte tus pasadores, por ejemplo, ¿no? O de pronto los pasos de una coreografía que aprendiste. Eso está guardado en la memoria procedimental, ¿ya? El caminar podríamos considerar también que está guardado en la memoria procedimental. Ahora, en la memoria emocional vas a guardar experiencias emocionales, positivas o negativas, ¿no? Como el caso del miedo, de la ira, de la alegría, por ahí la nostalgia, ¿no? Frente a experiencias que vas teniendo, ¿ya? Entonces, la memoria emocional es aquella que guarda experiencias emocionales condicionadas, ¿no? O sea, por asociación de estímulo. El miedo que sientes hacia los perros, ¿no? ¿Dónde está guardado? En la memoria emocional. Ya de pronto, la ira que siente frente a la injusticia que vivió un pueblo X, ¿no? Podría ser considerado también como parte de tu memoria emocional, ¿no? Ahora, la memoria semántica es la que guarda información y conocimientos. Algunos le llaman memoria de enciclopedia, ¿no? Porque guarda datos, conceptos, definiciones, proposiciones, fórmulas, o sea, todo lo concerniente a nuestra cultura general, ¿ya? Todo eso está guardado en la memoria semántica. Y la memoria episódica es la que guarda nuestras experiencias o vivencias personales, nuestras anécdotas, que pueden ser gratificantes, frustrantes, pero que son posibles de ubicar en un tiempo y en un espacio, es decir, dónde fue y cuándo fue, ¿no? En un lugar y en un tiempo establecido. ¿Ya? Entonces, esos vendrían a ser los tipos de memoria de largo plazo. ¿Ya? Tu memoria episódica, por ejemplo, está guardado el lugar que visitaste la última vez que saliste de viaje con tu familia. De pronto las experiencias que tuviste, ¿no? Durante ese viaje. En tu memoria semántica está guardado, por ejemplo, el símbolo del sodio, ¿no? En tu memoria emocional está guardado el miedo que sientes hacia las inyecciones, por ejemplo. En tu memoria procedimental estaría guardado, como mencionábamos, que puedas manejar bicicleta, ¿no? Tal vez muchos de ustedes han aprendido a manejar un auto, ¿no? Entonces los movimientos y los procedimientos que requieren para poder manejar estaría dentro de esta memoria procedimental o también llamada procesal, ¿ya? También se le llama procesal. Entonces, chicos, esos vendrían a ser los puntos, ya que hemos
pronto recordado el día de hoy, que hemos visto pertinente recordar y que te van a ayudar para resolver una pregunta de examen de admisión si en caso se presentaran nuevamente estos temas. ¿Ya? Entonces ya va a quedar en cada uno de ustedes también ampliar un poquito más acerca de estos temas, ¿no? Con sus apuntes, por ahí información que hayan ido recopilando también y de pronto algunos textos que tengas, ¿no? Y que complementen. Chicos, entonces muchas gracias, ¿no? Por la atención brindada, por la atención prestada y nos reencontramos en la próxima clase para continuar con el estudio de los procesos psicológicos cognitivos en una segunda parte, ¿ya? Cuídense mucho, fue un gusto haber compartido con ustedes esta sesión.